oficialmente no estaba contemplado en los programas anteriores. ¿Qué hacen eso? Porque estos músculos esqueléticos se ve en clínica 2 que ustedes lamentablemente no tienen, por malla. ¿Sabían, no? Ustedes mismos me dijeron. Sí. ¿Ya? ¿Por qué sacan información? Entonces vamos a ver patología musculoesquelética. Es complejo esto porque es súper metódico. Desde que se evalúa al paciente con alguna lesión musculoesquelética hasta que finalmente se llega al diagnóstico y al tratamiento de esto. Acá se incluye muchísima farmacología multimodal, por lo tanto es súper importante que vayan repasando farmacología, que vayan repasando las dosis, las interacciones de los fármacos, etc. ¿Ya? Porque aquí vamos a encontrar con muchas patologías musculoesqueléticas que tienen tratamientos similares, ¿ya? Pero obviamente ir evaluando esto. ¿Cómo van en imagenología? ¿Que están viendo algo de músculo esquelético? No. ¿Sí? ¿Enfermedades creativas? ¿Pasaron qué? Recién esta clase hacía, pero no. Ya, esqueleto axial, ok. Entonces ya saben diferenciar si es perro, gato. Ya, pero ahí van. Apóyense igual con libros, por favor, apóyense con libros. Si me lo dice ChatGPT. Ya, apóyense con libros. Hoy en día hay una infinidad de material digital en línea, videos, que les puede ayudar muchísimo a poder clarificar sus conocimientos y a reforzarlos por sobre todas las cosas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunos conceptos en particular que hay que tener en mente con respecto a cuando hablamos de patología musculoesquelética. ¿Ya? Hay unas cosas que pueden ser muy básicas, como por ejemplo las constantes fisiológicas, pero si no las conocemos, obviamente nos van a estar hablando en chino cada vez que nos llegue algún caso a la clínica referente a una patología musculoesquelética. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es con respecto a la prevalencia. Hay algunas enfermedades musculoesqueléticas que ustedes las van a ver mayormente solamente en cachorros. Hay algunas otras patologías que las van a ver durante todo el transcurso de vida del paciente y hay otras en particular que se van a ver en los últimos estadios de edad del paciente, sobre todo en enfermedades degenerativas articulares. ¿Ya? Estamos hablando de pacientes añosos sobre los 5 o 6 años aproximadamente. ¿Ya? Entonces, ahí hay algunos ejemplos de algunas patologías en función de la edad. Pacientes jóvenes, ¿ya? Principalmente trastornos displásicos, ya sea de codo y cadera. Vamos a ver ambos, ¿ya? Muchas veces la displasia de codo es subdiagnosticada porque no se le toma mucho en cuenta, ¿ya? Pero el codo también sufre este trastorno articular, ¿ya? Esta incongruencia articular en el codo, no solo también en la cadera, ¿ya? Junto con ellos sabemos que hay enfermedades predisponentes también a patología musculoesquelética. Dentro del top 5 que hay dentro de la patología musculoesquelética, los que la lideran, lamentablemente, son el ovejero alemán o pastor alemán. ¿Ya? Si alguien tiene un pastor alemán o ovejero alemán, me disculpen, pero lamentablemente es una de las razas que está dentro del top 1 en pacientes con patologías musculoesqueléticas. Por lo tanto, hoy en día, cuando terminemos la clase, esta clase es larga, vayamos avanzando desde a poco, ya el enfoque de un paciente con ovejero alemán va a ser totalmente distinto. O sea, ya el ovejero alemán, cuando viene entrando a clínica, a consulta, ya no es el típico ovejero alemán entre comillas. Es un paciente musculoesquelético patológico que va entrando. ¿Ya? Y una de las razas que es el ovejero alemán es una de las pocas razas que no discriminan edad con respecto a las patologías musculoesqueléticas. O sea, hay pacientes que se diagnostican desde los 4 meses de vida con procesos incongruentes, como por ejemplo displasia, tanto de codo como cadera. ¿Ya? La displasia de cadera, vamos a hablar obviamente una clase completa referente a esto, pero la displasia de cadera se hereda, es congénita. Por lo tanto, se recomienda también en muchas oportunidades que si el cachorro sale positivo a displasia de cadera, ese cachorro o esa hembra no se puede seguir procreando, porque lo más probable es que le den la siguiente generación. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta obviamente estos conceptos. ¿Qué otras razas? Labradores y también sus homólogos. Labrador, Retriever, Golden Retriever también, ¿cierto? Y bueno, para qué decir, vamos con nuestro amigo braquicéfalo, partiendo por el bulldog inglés. ¿Ya? Y todos los bulldog en general tienen cierta predisposición. Inglés, francés, el Boston Terrier también, ya todos son ñatitos
también alta de predisposición. Ahora, con respecto a la patología musculoesquelética, principalmente usted la va a poder evidenciar como motivo de consulta y dentro de la anamnesis que se realice. Ahí va a estar la clave y el objetivo para que usted pueda identificar y encaminar la patología en particular en función de el diagnóstico, cómo va a diagnosticar la enfermedad, cómo la va a confirmar y finalmente el tratamiento que va a entregar para el paciente. ¿Ya? Miren, súper importante el examen físico, ¿ya? Porque en el examen físico usted tiene que hacer algunas pruebas que pudiesen ser básicas, pero yo lo comentaba el año pasado que no es necesario ser un médico veterinario traumatólogo para hacer estas pruebas iniciales. Pruebas iniciales. Obviamente, si su área no es la traumatología y este paciente, por ejemplo, requiere alguna medicación multimodal puntual o requiere algún tipo de tratamiento no conservador, por ejemplo, como quirúrgico, ok, usted llega al punto de diagnóstico, pero luego de eso usted puede derivar. Pero ya inicialmente usted podría identificar alguna patología musculoesquelética. ¿Ya? Entonces, dentro del examen físico hay una primera evaluación que es en estática. Si hay una evaluación en estática, también hay una evaluación en dinámica. Pero en la evaluación estática debemos evaluar todos estos puntos en particular del paciente. ¿Ya? Primero, la condición corporal. La condición corporal es un factor determinante en estas patologías, porque recuerden, si hay una patología musculoesquelética y sobre todo degenerativa, el peso es el peor enemigo de las articulaciones, hasta para nosotros, ¿ya? Para ellos también. Por lo tanto, si usted ve un paciente con una predisposición racial que viene entrando a su consulta y a eso súmele que está con sobrepeso, usted inmediatamente, incluso antes de examinarlo bien, ya podría aventurarse lo que podría estar ocurriendo. Sobrepeso, pastor alemán, no descarto en ningún caso patología musculoesquelética, aunque venga por vacuna. Muchas veces se han diagnosticado patologías musculoesqueléticas por el solo hecho de realizar un poquito más allá de la vacunación. Se entiende que la vacuna también hay un examen físico de por medio. Nadie sube al paciente y ya vacuna para afuera. O no sé si lo han visto, ¿ya? Me disculpo por el nombre de la medicina veterinaria, pero no es así, ¿ya? La vacunación requiere un proceso de examinación. Pero si usted ya tiene el antecedente que este paciente es predisponente a estas patologías en particular, revíselo un poquito más, no se va a demorar 20 y 30 minutos más. Son secciones puntuales en las cuales usted se va a enfocar para hablar a este paciente. Entonces el paciente va por vacunación, pero resulta que se va con un prediagnóstico de posible displasia de cadera, posible inestabilidad lumbosacra, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, condición corporal, esencial como primer punto. Esencial. Ustedes ya saben los parámetros para considerar que un paciente está con sobrepeso o que está bajo peso. ¿Cierto? Porque son todos sus parámetros. Okay. Sí. Sigamos. Súper importante también esto en estática, en ningún momento al paciente lo estamos haciendo desplazar. El paciente está arriba de la mesa, puede que esté sentado o que esté parado en sus cuatro extremidades. Soporte y distribución del peso. Hay algunos pacientes que usted los sube a la mesa, usted está acá frente a él y el paciente se empieza a apoyar en usted. Y uno se echa para atrás y se desequilibra. ¿Alguien ha visto eso? ¿Ya? Ojo ahí. Porque muchas veces en patologías musculoesqueléticas el paciente no tiende a cargar en sus cuatro extremidades el peso, porque le duele alguna más que otra. Entonces lo que hace es, como tiene un apoyo, se apoya en usted y él, en este caso, aliviana el peso de la extremidad a la cual le molesta. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. El paciente que está con algún tipo de patología musculoesquelética va a repartir las cargas de su peso en las extremidades. Y si eso usted no lo evalúa, sí puede pasar por alto. ¿Ya? Siguiente. Posición anormal. Ya sea sifosis, lordosifosis, etc. Los pacientes muchas veces que tienen patologías musculoesqueléticas en puntual ya vienen con una postura a nivel de columna que no es normal. Muchas veces, como están ahí, fíjense. Miren ahí, eso obviamente es evidente, ¿ya? Pero hay a veces algunas posturas de columna que no son normales y tienden a ser por patología musculoesquelética. Ojo con eso también. Temblores.
Los temblores es algo habitual que ocurre en patologías musculoesqueléticas, pero los temblores, ¿por qué creen que se producen? Por el dolor. El paciente tiene estos temblores porque le duele, ¿ya? Y muchas veces los temblores pueden estar asociados a la articulación que está con algún inconveniente, ¿ya? Entonces, ojo con nuestros pacientes, ojo con la raza que va a estar entrando, ¿cierto? Vamos recapitulando, ojo con la condición corporal del paciente, y más aún si vemos algunos temblores en ciertos paquetes musculares asociados a alguna articulación por alguna articulación que tengamos que revisar con más detalle. Por ejemplo, codo, cadera, ¿cierto? Carpos en alguna raza en particular, ¿cierto? Lumbosacro, etc. Articulaciones asimétricas. Miren acá. Cuando usted está en el examen ortopédico en estática, esto principalmente es harto trabajo visual del paciente, no solamente la palpación. Tú tienes que poner al paciente en todos los ángulos y observarlo. Míralo de frente, cómo tiene sus extremidades, si son simétricas o no, ¿ya? Si una está más curva que la otra, ¿ya? Si una extremidad puede estar rotada hacia medial, otra quizás hacia lateral. Tienen que ser simétricas las extremidades, ¿ya? Tumefacción de tejido blando, obviamente si hay algún tipo de trastorno musculoesquelético asociado a dolor, asociado a algún trauma inicial, va a estar también tumefacta la zona. Sobre todo en patologías que tienen que ver con infecciones articulares, eso está tumefacto. Entonces, por lo tanto, también hay que tener en cuenta eso. Atrofia muscular, súper importante porque el paciente al cual le incomoda apoyar la extremidad, por dolor o por lo que sea, la musculatura también se ve resentida. Entonces, generalmente van a haber paquetes musculares atrofiados de la extremidad afectada, ¿ya? Por ejemplo, pacientes que son displásicos de cadera, ya sea uni o bilateral, usted, por ejemplo, identifica primero inicialmente que está con atrofia muscular del miembro posterior derecho, toma la placa y lo más probable es que la lesión más marcada articular esté justamente en la cadera derecha. Porque el paciente, como no apoya bien, el paquete muscular tampoco se contrae y se extiende como corresponde, por lo tanto se empieza a atrofiar, ¿ya? Entonces, una a priori con respecto a su evaluación, usted hace la evaluación posterior o anterior y ve que una extremidad está muscularmente más atrofiada que la otra, lo más probable es que esa articulación sea la que esté más afectada, ¿ya? Se entiende que siempre las patologías musculoesqueléticas se deben confirmar con qué tipo de examen. ¿Con qué examen se confirma? ¿Con qué diagnosticamos la patología musculoesquelética? Para decir, sí, es displásico. Radiografía. Las patologías musculoesqueléticas en su gran mayoría se diagnostican con radiografías y en algunos casos se complementan con ecografía o, si queremos ver más allá, un TAC o alguna resonancia. Pero dentro de lo que tenemos a disposición, la primera línea sería la radiografía, ¿ya? Y los dedos que también se encuentren alineados. Muchas veces el paciente que tiene atrofia muscular, que tiene una lesión más proximal, porque ojo con esto, muchas veces el paciente puede partir con una inestabilidad lumbosacra y la lesión sigue hacia abajo. O sea, tiene inestabilidad lumbosacra, por lo mismo apoya más mal un lado de la cadera que la otra, por lo tanto está con displasia de cadera del lado derecho, por ejemplo, del lado derecho, hacia abajo articula mal la rodilla, problema en la rodilla y sigue articulando mal hacia abajo, alteración también en articulaciones de los dedos. Entonces uno tiene que determinar, escucha, ¿qué partió primero? ¿Partió primero la cadera? ¿O partió primero rodilla? ¿O la combinación que ustedes quieran? ¿Ya? Eso se podría obviamente determinar al momento de la radiografía. Uno podría ver más degeneración o no en alguna articulación y decir, ok, partió por esto, ¿ya? Pero también revisen los dedos que estén bien alineados, que estén bien posicionados, ¿ya? Porque muchas veces el paciente podría tener un golpe, no sé, lo atropellaron, cualquier cosa, y el paciente en ese momento que le dolió y no se trató porque fue algo subdiagnosticado, se cronificó eso y el paciente empezó a apoyar mal. Nunca nadie lo notó, no cojeaba, pero empezó a apoyar mal. Y eso empieza a repercutir hacia arriba, ¿ya? Así que, ojo con eso. Todo esto tenemos que evaluar en un paciente en estática.
¿Ya? Insisto, ¿es algo complejo evaluar esto? No. ¿Objetivamente es complejo evaluar eso? No es complejo. No es complejo. Cualquier médico veterinario que están saliendo, como ustedes por ejemplo, podría perfectamente evaluar a un paciente inicial para determinar alguna patología musculoesquelética. ¿Ya? Como yo les decía, si hay una estática, también tenemos una dinámica. ¿Ya? Y en la evaluación dinámica, ya obviamente aquí evaluamos al paciente cómo se desplaza. O sea, lo tenemos que hacer caminar, ¿ya? Se entiende que si el paciente está muy dolorido, remitimos un poco el movimiento, pero aún así hay que verlo cómo se desplaza. ¿Ya? Sáquenlo a caminar afuera de la clínica, afuera del domicilio, no sé, un par de metros, 10 metros, lo posible, lo que permita el paciente, ¿cierto? Y vean al paciente cómo camina. Véanlo de atrás, véanlo de adelante, véanlo de costado. ¿Ok? Que trote en lo posible, ¿ya? Que suba o baje desniveles, algún peldaño de escalera, por ejemplo, o el desnivel que hay de la calle, perdón, de la vereda a la calle, ¿cierto? Que donde está la cuneta, hagan eso también y vean cómo el paciente se enfrenta a ese obstáculo, que es un obstáculo obviamente que es mínimo, pero muchas veces en patología musculoesquelética al paciente le cuesta bajar o le cuesta subir eso. Un segundo. Dígame. 3 minutos. Buenas tardes, chicos. Una diapo. Ahí. Ya. Esta clase la voy a subir ya, pero obviamente yo generalmente evito subirlas porque están pendientes de lo que viene después. Entonces. De hecho, ¿Cómo se le ocurre? ¿Ya? La idea es que pongan mucha atención y escriban lo menos posible. Después, cuando llegue la diapo, van subrayando, por lo menos así lo hacía yo. Es que la verdad es que Pierde el tiempo. se puede rayar encima, escribir encima de la vida. En mi tiempo no había nada de esto. El profe, si es que pasaba la clase, si es que. Claro. Si es que la pasaba. No había ni celular así tan bacán para sacar una foto así. Pixeleado. ¿Ya? Ya, sigamos. ¿La podemos cambiar ahora o no? Sí. Ok, perdón. Bien. Entonces, ¿por qué es importante la evaluación aerodinámica? Porque podemos observar algunos indicativos de enfermedad o de lesiones articulares. ¿Ya? Es importante que usted vea al paciente desplazarse. Se entiende que el paciente venga apléjico, obviamente no se va a desplazar. ¿Ya? No lo va a estar arrastrando. ¿Ya? Se entiende que hay criterios médicos, obviamente, que son obvios. ¿Ya? Ok. ¿Qué puede evaluar usted en la evaluación dinámica? Que es súper importante y, como les digo, no es necesario ser especialista hasta acá. ¿Ya? Acortamiento de los pasos. Los pacientes que muchas veces tienen alteraciones de desplazamiento compatible con alguna patología musculoesquelética tienden a no estirar, ¿cierto?, bien la extremidad porque les duele. ¿Ya? En extensión, muchas veces esa extensión que hace el paciente al trote o al correr no la pueden hacer porque les duele y de pasada porque están muchas veces atrofiados. Entonces, muchas veces van a encontrar acortamiento de los pasos más cortos de lo habitual. Y que ustedes los van a ver. ¿Ya? Los van a ver. ¿Qué más podemos ver? Alteración de la propiocepción, arrastre de uñas. ¿Ya? El paciente no es normal que un paciente cada vez que camine suenen las uñas. ¿Ya? El paciente tiene que caminar, el paciente sale de la estática del aplomo, levanta la extremidad y vuelve a apoyarle. El paciente no arrastra las uñas. ¿Ya? Aunque las tenga muy largas, no. ¿Ya? Entonces usted ve que un paciente lo está haciendo como y empieza a sonar y usted lo ve, eso no es normal. ¿Ya? No es normal. Ojo ahí. Marchas que pueden ser hacia medial o hacia lateral. Obviamente se escapan acá los pacientes condrodistróficos. ¿Cómo cuáles? Un paciente condrodistrófico. No, pero que son de por sí nacen condrodistróficos. Un salchicha, el York en algunos casos, los Basset,
Entonces, obviamente, si hacemos caminar un base, lo más probable es que esté caminando hacia lateral. ¿Ya? Por lo tanto, eso en él, entre comillas, sería normal. ¿Ya? Pero si vemos un paciente de una raza o mestizo que no tiene esta raza incluida dentro de su pool genético por entrecruzamiento, no debemos encontrar que el paciente tenga marchas hacia afuera o hacia adentro. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Movimiento circular del hombro. Muchas veces en las patologías también articulares el paciente tiende a rotar el hombro, ¿ya? Y no articularlo con el codo. O sea, no hace esto. El paciente ocupa todo el hombro para extender la extremidad, ¿ya? Eso obviamente la única forma de visualizarlo es en la evaluación en dinámica, ¿ya? Debilidad generalizada. Se entiende que un paciente con patología musculoesquelética no es un paciente que se desplaza con normalidad. Por lo tanto, los tramos que tiene para desplazarse son menores, ¿ya? Por eso que ahí también tienen que tener, obviamente, bastante criterio clínico médico, porque si se entiende que un paciente, el le dice, ay, que doctor, le está costando mucho caminar, le duele, se queja, no lo va a sacar una cuadra a caminar y que trote, ¿ya? Un tramo corto y que usted le permita evaluar esto, ya que esto lo podría hacer en 10 metros sin ningún problema, ¿ya? Y por último, sonidos anormales. ¿Qué tipo de sonidos? Sonidos articulares, ¿ya? ¿La qué? Craquinación. Crepitación. No, pero crepitación. Del pulmón. ¿Cómo se llama? Profe, y cuando nosotros caminamos, doblar nada, Cuando no articula, también es patológico en algunos casos. ¿Ya? Podemos, en este caso en particular, los sonidos anormales que podemos escuchar son principalmente sonidos articulares que tienen que ver con el cliqueo de la extremidad. ¿Ya? Entonces, incluso lo que se hace habitualmente es que el paciente camina, usted va al lado de él y su mano la puede poner sobre la articulación. ¿Ya? Por ejemplo, quiere doblar la cadera, va caminando el paciente, usted le pone la mano en la cadera y va a sentir que se mueve, o sea, que tiene un ruido normal y obviamente lo percibe también su mano en movimiento normal. En algunos casos puede ser más trancado, en algunos casos puede ser mucho más flácido, que se mueva más de lo normal. ¿Ya? Pero profe, no todos los sonidos que producen una articulación son patológicos. No todo. No todo. ¿Ya? Los que se hacen sonar los dedos son más patológicos, no lo hagan. No, pero eso, obviamente, después con displasia falángica. No sé, porque yo no lo hago. Sí, pero eso es por un tema ya articular de una incongruencia de las articulaciones. La articulación se desplaza un poco de su espacio normal, el quiropráctico lo vuelve, en este caso, articular. Si yo al rotarme me suena la Tiene que hacerse. Ya. Luego que evaluamos al paciente, en caso particular, en estática y en dinámica, empezamos ya a entrar a la nueva clasificación de las cojeras. Ya ahora no es la cojera, hoy no cojea poquito, cojea más o menos, no está cojeando mucho, está cojeando caleta el pobre perro. No, ya hay una clasificación de las cojeras que está ahí, ya que es una evaluación objetiva. O sea, según lo que usted ve, clasifica al paciente. ¿Ya? ¿Para qué esto es importante? Una, como información del punto de vista clínico, como también para hacer una derivación. Usted, por ejemplo, puede llegar hasta acá, desde el punto de vista de su evaluación inicial, evaluó en estática, en dinámica, evaluó en cojera, y usted determinó que el paciente tiene una cojera grado 3. Y usted dice, perfecto, más allá de eso yo no sé qué hacer, deriva. Entonces, se contacta con el colega especialista y dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo un paciente que es dinámica, arroja esto, en estática esto 8 y tiene una cojera grado 3. Espectacular. ¿Ya? Lo dice, doctor, ¿sabe que tengo un paciente que ni camina, no sé dónde le duele y cojea caleta? ¿Ya? Esto lo podemos clasificar. ¿Ok? ¿De qué forma se clasifica? De esta. ¿Ok? El grado 1 es el que muchas veces es imperceptible, donde el propietario lo ve gran parte del día y tendrá alguna cojera
2 a 3 cojeras en el tramo del día, de las 12, 18 horas que lo ve el propietario al dueño. ¿Ya? Apenas perceptible, pero apoya en estático. A pesar que está cojeando, apoya. ¿Ya? Y a veces lo llevan a la clínica y no cogió nunca. ¿Ya? No cogió nunca. Y le dicen, uy, te traía por coger, ni cojeaste. ¿Ya? El perro se va y el doctor cogió ahí, ahora que lo sacamos, cogió. Pasa. Y lo va a ver, de nuevo no cogió. ¿Ya? No le duele nada. Claro, entonces usted evalúa algo así, podría clasificarlo como cojera, grado 1, apenas perceptible, pero el paciente apoya. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, yo buscar ahí esto solo que le dan a mí, solo que le dicen, la puedo clasificar como una Sí, pero lo ideal es hacer el examen ortopédico, todo lo que hicimos ahora. Y si aún así el paciente no cogía en la clínica, sí lo clasifica como una. Porque el propietario, ya no creo que sea un propietario tan mentiroso para ir a una consulta, para decir que, a ver qué le dan porque está cogiendo. Ya lo puede clasificar como uno. ¿Ya? Miren, grado 2, ahora sí se nota, pero aún así apoya el paciente. Usted ya lo ve entrar, va a cojear, pero en estática muscular apoya, sin mayor inconveniente, camina, puede ser una cojera de elevación, pero apoya. En apoyo en estática, ¿ya? En estática. En el grado 3, ya el paciente apoya solo para equilibrarse, o sea, usted lo tiene en la mesa, ¿cierto? Y el paciente se empieza de un momento, levanta la extremidad y la vuelve a pisar porque si no se desequilibra, ¿ya? Y ya obviamente en el grado 4 es un paciente que evidentemente cuando viene ingresando ya no hay apoyo en estática, o sea, el paciente viene con la extremidad en elevación, ¿ya? El paciente es algo evidente que ya viene y obviamente el miembro está en flexión y el paciente se encuentra de tripedestación, o sea, solamente se apoya en 3 extremidades. ¿Ya? Por lo tanto, de esta forma podemos clasificar las cojeras. ¿Ya? ¿Muy complejo hasta acá? No, todavía podemos seguir evaluando sin problema. ¿Qué es tripedestación? Ah, cuando se apoya en tres. En 3 extremidades solamente. ¿Ya? Cojera grado 4. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué podía saber que era la pata que le... Aquí ya entramos a otro ámbito que es importante, que tiene que ver con la palpación de la extremidad y específicamente de la articulación de la cual yo sospecho que está afectada. ¿Ya? ¿Qué hacemos acá? Si yo sospecho que la articulación coxofemoral está comprometida, lo que debiésemos hacer, primero desde el punto de vista de la palpación, es presionar la articulación ligeramente, no la van a presionar con toda su fuerza, se presiona ligeramente para ver que la articulación desde el punto de vista anatómico se esté estable. O sea, que se sienta obviamente la articulación coxofemoral, que no haya algo por sobre ello, que no se sienta una estructura fibrótica o algo en particular. Solamente palpo la articulación en particular. Coxofemoral, codo o cualquier otra que ustedes estén sospechando. Luego, junto con ello se individualiza el sector. Yo ya evidencié por la marcha del paciente, por evaluaciones estáticas, en dinámica, por la cojera, que le duele el miembro posterior derecho. ¿Ya? En este caso en particular, ¿ya? Lo que hay que evaluar el paciente primero que todo si es que cercano a la articulación hay algún tipo de lesión evidente. Por ejemplo, algún tipo de lesión dermatológica, algún tipo de lesión, por ejemplo, traumática, algún golpe, alguna laceración, etc. Porque a veces el paciente puede que no tenga nada articular, desde el punto de vista articular, pero usted empieza a revisar el pelo, sobre todo en pacientes de pelo largo, y resulta que tiene un corte. Y el paciente está con una cojera porque le duele arriba y no porque tenga algún trastorno articular. O a veces cojean porque tienen la uña También. Uña encarnada, mutilación china que le dicen, ¿cierto? Que se da toda la vuelta en la uña y empiezan a perforar el cojinete y a veces hasta rompe el cojinete por otro lado y sale la uña. Ya esa es la peor tortura que hay. ¿En serio? ¿Ya? Sí, yo he visto varias veces eso. Sobre todo en los pacientes grandes, la de... Que la uña se empieza a crecer, sobre todo el quinto dedo, ¿cierto? Que no tiene apoyo, por lo tanto no hay desgaste.
empieza a crecer, llega al cojinete, lo lacera, se incrusta y lo perfora y sale del otro lado. Supongo que lo he visto hartas veces. No, yo no pregunto. Pero lo dice uno y yo, bueno, y por eso. ¿Ya? Lesiones térmicas, ojo allí, hay pacientes, por ejemplo, que nos acusan algunos eventos traumatológicos por mutilaciones que ellos mismos se hacen, que es bastante común en pacientes displásicos, ya sea de cadera o de codo. El motivo de consulta es por una lesión dermatológica. Llega el comentario, ¿sabe, doctor? Tiene tiña. ¿Y cómo? No, acá, mire, tremenda lesión que tiene acá, acá a la altura como del muslo. ¿Ya? Y tú le dices, ¿se lame? Todo el día se lame. Y se rasca y se empieza como a morder. Ok, usted ve al paciente que entra, ¿ya? Condición corporal, 4 de 5. Edad, 8 años. Y resulta que ese paciente se lame porque le duele la cadera y de manera secundaria tiene el problema dermatológico. Pero no es porque tenga un problema dermatológico. Eso es muy común. Y lamentablemente, aunque sea muy común, se medica como paciente dermatológico. Corticoides, antibiótico. Llega la semana, doctor, ¿sabe qué? Me funcionó espectacular, se le fue el problema a la piel, súper sano. El paciente llega la otra semana por lo mismo. Le toma radiografía de cadera, el paciente es displásico. De esa zona en la cual se está lamiendo. ¿Ya? Así que ojo con eso. Sobre todo aquí. ¿Ya? Lesiones dérmicas. Asimetría por volumen o por atrofia. También es importante valorar eso a la palpación. Si usted tiene alguna dificultad para evaluar quizás visualmente, porque dice, no, esta está más grande, no, parece que esta está más grande, palpe los paquetes musculares. ¿Ya? Desde coxofemoral hasta tarso. Palpen los paquetes musculares. Y a la palpación muchas veces usted se da cuenta, no, este está más atrófico que este otro. ¿Ya? Y va a poder llegar a un diagnóstico más preciso. Inflamación y dolor, sin duda. ¿Ya? La articulación que está afectada va a estar tumefacta, va a estar dolorida la palpación, el paciente no va a querer que se le extiendan, ¿ya? No va a querer flectar, tampoco abducir ni aducir, ¿ya? Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Masas también. A veces pacientes también de pelo largo. ¿Sabes que, doctor, el copito no quiere, está con una cojera súper rara, y lo veo que salimos a correr, no quiere, no ha revisado los cojinetes, no tiene nada? Revisémoslo, usted lo empieza a revisar, empieza a palpar, falange, carpo, radiocúbito, codo, hombro, escapulohumeral, y se encuentra una masa a nivel escapulohumeral. ¿Ya? Y muchas veces la masa está comprimiendo la articulación, y a veces masas no son solamente son masas que son de tejido conectivo o tejido más bien con contenido de adipocito, etc. A veces son masas neoplásicas, con características neoplásicas. Obviamente que ahí hay otro problema. ¿Ya? Ojo con eso también. Malformaciones, no, doctor, sabe que él nació así, chuequito, con su patita. Lo rescaté así y te voy a traer el paciente y la extremidad hacia atrás la tiene. ¿Ya? Y esas malformaciones en algún momento empiezan a perjudicar la arquitectura sana del paciente y obviamente genera problemas. ¿Ya? Ojo allí con eso. El crépito articular, lo que hemos hablado, inestabilidad articular y la disminución del rango de extensión o flexión. Normalmente en un paciente que está con alguna alteración específicamente coxofemoral, ¿ya? De la articulación coxofemoral, es un paciente que le duele mucho la extensión de la extremidad, ¿ya? Posteriores, obviamente, ¿ya? En un paciente normal sano, eso es como un juego. Usted lo pone de espalda, el paciente sano le estira y, pucha, feliz. Pero un paciente que tiene alguna alteración coxofemoral, el paciente al extender las extremidades le va a doler y por consiguiente, si no es su paciente, lo va a morder. ¿Ya? Así que ojo con eso. Si el problema dice, ¿sabe qué, doctor? Yo lo veo como que se está cayendo, como que camina chueco, etc. Ojo al momento de tomar las placas radiográficas o derechamente a la evaluación inicial. ¿Ya? Porque el paciente, obviamente, el dolor reacciona de manera emocional.
Diferencia entre lo y excepción. ¿Ya? Entonces el paciente va a reaccionar aullando, ¿cierto? Ladrando y eventualmente mordiendo. Y si usted la ve ahí de los primeros, la va a morder. ¿Ya? Ojo con eso. Plantígrado. Sí. No, pero eso tiene que ver con más que una patología musculoesquelética, tiene que ver con una patología neuroendocrina que repercute en una alteración, obviamente, musculoesquelética por deficiencia de azúcar y todo el metabolismo de la glucosa. Enseguida me recuerdas ¿Ya? para imprimir la Efectivamente. cosa de Ya, respirador. pero eso obviamente usted lo diagnostica, lo puede diagnosticar por El la marcha del PPT. paciente o porque ya tiene más diabetes de base. No, ¿Ya? del mayor. ¿Qué más? Inestabilidad articular, vimos todo esto ya. Bien. Evaluación clínica en cabeza y mandíbula. ¿Ya? Súper importante esto también. Ahora vamos a ir evaluando segmento por segmento, desde el punto de vista clínico. ¿Ya? Este paciente. ¿Ya? En la cabeza, bueno, hay que evaluar muchas estructuras en particular, pero lo primero, vamos a ir hablando, englobando todos, vamos a ir paso por paso. O sea, esto tiene un orden obviamente, pero también hay veces que uno puede priorizar unas estructuras que otras. Pero lo que yo les recomiendo es que lo primero es que revisen la simetría del paciente, que el cráneo esté simétrico. Pónganse al paciente de frente, no muy cerca, obviamente, sobre todo si está dolorido, porque nos puede morder, ¿ya? Mírenlo de frente y vean primero que el paciente es simétrico en cuanto al globo ocular, ¿ya? En cuanto también a los paquetes musculares, ¿ya? Paquetes musculares, asimetría de mandíbula y maxila también. Primero evalúen eso, la simetría del paciente. Luego de eso, en particular, ¿cierto? Empiezan a evaluar los huesos, en particular. Palpen los huesos de manera sutil, traten de, en el caso de la mandíbula y maxila, ¿cierto? Y tejido blando subadyacente, tratar de revisarlos, levanten, ¿cierto? Los labios, traten de abrir el hocico, cerrarlo, traten de mover hacia lateral también la mandíbula, súper importante para lograr la articulación temporomandibular, ¿cierto? Que no haya algún tipo de luxación o eventualmente fractura. Sin duda que si ustedes ven un paciente que llega en esta condición, por ejemplo, que hay sangre en la barbilla, ¿cierto? Lo más probable es que tenga algún tipo de lesión a nivel de mandíbula, ¿ya? ¿Qué otro es lo que también se evalúa? Lo que yo les comentaba, simetría, si hay hemorragia, dolor, y evaluar también la mordida, sobre todo en pacientes que hay sospechas de trauma, ¿ya? Ver si el paciente después de la mordida está con prognatismo, está con enognata, etcétera, etcétera. ¿Ah? Enognata. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sí, lo habían escuchado eso, no? No. Enognata. ¿Cómo son las mordidas del paciente? ¿Cómo muerde un paciente normalmente? Los tres tipos de mordidas que hay. Ya, pero clínicamente. Estamos en clínica. Tienen que estar un poquito los paquetes de la mandíbula tienen que estar como Ya. Supongamos que esto es maxila, ¿ya? Y esto es mandíbula. ¿Cómo se llamaría esta mordida? No así, no así. Así. Oye, dicen eso, no me digas eso, por favor. Pero si nadie lo hace. Golpe la No, no es parte mía. ¿Ah? Pero ¿qué? ¿De qué? ¿Ah? clase de como clase de clase de ¿Y cómo es la clase 1? la clase no es la normal. ¿Y cómo es la normal? Así En tijera. Normal en tijera. Oye, así, eso porfa, porque si yo fuera más mala onda de lo que ya soy, lo pasamos nomás. Pero es que no es culpa de eso. Pero si del área de eso, de la cabeza, ha sido súper poco lo que me ha pasado. Vamos a ver aquí un poquito para que... Se le subió la presión entonces. Ya, vamos de nuevo. Esto es básico. Pero ¿quién quiere que
Ahora le vamos a responder. Maxila, mandíbula. ¿Ya? Ahí estamos bien. Ok. ¿Cómo se llama Sí. esta mordida? No, estamos para escuchar todo. Pero una mordida nerviosa sería esto, ¿ya? Pero esta mordida, usted le da algo encima al paciente, ¿cierto? Y usted lo revisa y viene así. ¿Lo han visto no, alguna vez? ¿Y cuándo han visto esta mordida? Al revés, la mandíbula sobrepasa la maxila. Es así. Es así, ¿lo han visto, no? Todos los braquicéfalos y la mesa de braquicéfalo, ya. Esta mordida se llama prognata. Prognata. Prognata o prognatismo. Los pequinés, los bulldog inglés, francés, todos esos que están un poco fuera del orden fisiológico normal, anatómico. Ahí. Prognatismo. Pequinés, ¿viste los pequineos, no? Como que sería como el cassette, decía la gente. Los papiches. Eso. Se Ahí. quedaba con el cajón abierto. Ya, esto es prognatismo. Entonces ponemos bien en prognata, el paciente ya sobresale la maxila por sobre la mandíbula. Ya. ¿Cierto? Ya. ¿Y ahora cómo se llama esto? Antiprognatismo. ¿Ah? Enorgnatismo o enognata. ¿Cuál? ¿Cuál? Cuando el incisivo está por sobre la No, no es la mandíbula, así, así. Claro. Ah, ya. Y la otra es la que el paciente nuevamente encaja su dentadura, la tijera. que se llama. ¿Ya? ¿Eso sería sería normal? lo- Sí, la tijera. No, mordida en tijera. Yo lo conozco como mordida en tijera. ¿Eso es lo normal? Sí. Entonces, prognata. Ahora, encontrar un paciente que muera en tijera es muy Enorgnata difícil y porque mordida la en raza está tijera. muy degenerada. ¿Ya? ¿Ya? Los que tengan perros llegan a la casa ahora. Solo revisan. Voy a ir a ver mi radiografía. Mi perro tiene la dieta ¿Ya? Que la llevé al Mi gatito también. Ya, ¿estamos bien o no con eso? ¿Esa duda? Revisen por favor esto no me compete a mí tanto, ¿ya? Pero revisen los libros, busquen ahí en Google, en inteligencia artificial y todo eso. ¿Ya? ¿Ok? Revisen también la sínfisis mandibular, sobre todo en los gatos voladores, ¿cierto? Estos gatos que se tiran de los pisos, 3, 4 pisos y tienen fractura en su sínfisis, ¿ya? No se olviden de abrir el hocico a nuestros pacientes, revisar tanto sínfisis mandibular como paladar. ¿Ya? Revisen esto en particular. ¿Vieron la noticia de un gato? No fue acá en Chile, no podía encontrar una noticia, pero ahí ustedes la pueden buscar. Un gato salió a hacer trekking con sus dueños. ¿Lo vieron, no? Y las personas murieron, los dos se cayeron de un roquerío de 120 metros y sobrevivió el gato. Y que los gatos nunca caen de espalda. Cayeron los tres de 120 metros. Murieron sus dueños, el gato. Creo que le quedaban 6 Tiene para 6 caídas más Increíble. de 120 ¿Ya? metros. Avancemos. Ay, Costillas y columna, esto es importante. Ya, bueno, todo es importante, pero desde el punto de vista en columnas y costillas usted va a poder evidenciar la mayoría de los eventos dolorosos que se manifiestan aquí. ¿Ya? Ahora, ¿qué se evalúa? Todo lo que está acá, no lo vamos a leer todo para la lata, pero tiene que evaluar las vértebras en todas sus apófisis y epífisis y todas las cisis. Anatomía 1, ¿cierto? Lo saben mejor que yo, lo estudiaron hace poquito. Palpen todo el arco costal, pálpelo. Desde que emerge hasta donde finaliza, vayan guiándose por las columnas, por las costillas.
pálpenlas completas, muévalas también, de manera sutil obviamente, ¿ya? ¿Ya? Muévalas, que estén bien posicionadas, que no se sienta algún ruido, que no se vayan a desplazar, etc. Palpen todas las estructuras costales, ¿ya? Por ambos lados.